Hola a todos y buenas noches. Muchas gracias por estar viendo acá la presentación de Pesadillas Latinoamericanas. Es el tercer libro de la colección Los Sueños del Cuervo, una colección que personalmente me encantó y que, bueno, les comentaba a ellos antes de iniciar esto, que es una de mis favoritas, ¿sí? De todo lo que ha sacado Alas de Cuervo. Es una de mis colecciones favoritas y que merece mucho que se divulgue, que más gente la lea, más porque está lleno de autores muy prometedores, nuevos. Aquí tenemos a varios de los autores, ahora los presento. Em, Está llena de historias maravillosas y que responden a un nuevo, si se puede llamar así, movimiento, a una nueva idea de construcción desde Latinoamérica, que es el terror latinoamericano. Ahora podemos hablar un poco de eso y que también se ve reflejado en el título del mismo libro, llamado Pesadillas Latinoamericanas. No pesadillas macabras, como bien se hubiera podido llamar, sino pesadillas latinoamericanas, ¿sí? Porque son cuentos, como ahora vamos a hablar un poco, ambientados en Latinoamérica, que responden a realidades latinoamericanas, etcétera. Pero bueno, yo no soy quien para hablar de las historias, sino más bien sus autores. Entonces, bueno, los presento. Miguel Jara, acá nos acompaña. Hola David, Hola Miguel, ¿cómo mucho gusto a estás? todos. Muy bien, muy emocionado por la presentación. Muy bien. Arturo Valdés, ¿cómo Hola, un estás? placer. Saludos a todos. Gracias por el espacio, David, y a todos por estarnos viendo. Kiria, hola, desde Guadalajara, ¿cómo estás? Hola a todos, hola David, gracias por el espacio. Hola Isaac, Hola David, un gusto estar por aquí. hola Yasmín Hola, buenas noches. y Dilcia. ¿Cómo estás, Dilcia? Muy bien, buenas noches, un saludo a todos, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, quiero empezar justamente contigo, Dilcia. No sé si alguien nos pueda por ahí mostrar el libro en físico, la portada y algunas de las ilustraciones. Mm, el trabajo de Dilcia fue, aparte de ser autora, ella tiene un cuento que se llama Sarita, ahora vamos a hablar un poco de él, la mente maestra detrás de la mayoría de las ilustraciones que acompañan los cuentos. Sé de primera mano, porque lo hablábamos mientras era el proceso, que es una tarea titánica, ¿sí? Tener una historia, pensar en la idea, en la ilustración y luego llevarlo al papel, ¿sí? Ya no como palabras, sino como imagen, que eso es otro proceso completamente diferente. Cuéntanos un poco cómo fue esto. Pues yo creo que por la misma convivencia que tuvimos en el taller, pues fuimos viendo cómo pues consecutivamente iban haciendo toda esta historia. E incluso fuera del taller, pues platicábamos cuál era el plot, ¿no? Cuál era la motivación artística, el proceso creativo. Y pues varios de ellos me dijeron, ¿sabes qué? Pues yo me imagino esto, ¿no? Me imagino, no sé, tal vez una mujer en un callejón, me imagino un Mutman cayendo desde el cielo, no sé, me imagino una mujer acariciando su vientre. Entonces, como que fue el conocer las historias, el conocer a los autores y de alguna manera conectar emocionalmente con estas imágenes. De hecho, las imágenes son 100% humanas, no quisimos utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es un proyecto muy, muy querido, muy orgánico, muy artesanal entre nosotros. Y pues es una manera que yo encontré dentro de mis capacidades, pues para compartir con mis compañeros del taller y pues hacer un homenaje al trabajo conjunto que hemos realizado durante toda esta travesía de pesadillas latinoamericanas. Em, la mayoría pues fueron realizadas en carboncillos y fueron pues ya un poquito ya masterizadas en digital, pero la idea es esa, ¿no? De conservar lo que es una maquetación artesanal, ¿no? Y digo, y realmente la inteligencia artificial tiene muy buenas ventajas, muy buenas resoluciones, pero no sé si hubiera comprendido el amor que pusimos en cada una de estas historias, ¿no? Y es una especie de homenaje que pues tuve el gusto de compartir con los compañeros y los chicos del taller de David Colcrave en Pesadillas Latinoamericanas, ¿no? Espero que les guste, ¿no? Digo, es difícil, ¿no? O sea, en una imagen, no dar un spoiler, es difícil en una imagen, pues tratar de captar la atención del lector, pero pues eso intentamos hacer aquí, ¿no? Tú mencionabas, Dilce, algo muy interesante y quiero partir de ahí, y es que la construcción de este trabajo o de este libro fue
digamos, grupal, ¿sí? Uno piensa que la escritura suele ser un proceso íntimo, un proceso personal, más bien privado, pero en el taller, al menos este fue mi sentir, la escritura se sintió más como un trabajo colectivo. Todos nos leíamos, nos revisábamos, incluso sentí que escribíamos juntos. Yo aprendí muchísimo de ustedes, ¿sí? Sé de varias fuentes que también fue, digamos, un sentimiento compartido. Te quiero preguntar, Arturo, ¿cómo fue este trabajar en equipo? ¿Ya lo habías hecho, escribir en equipo, eh, hacer toda esta construcción del texto en grupo? No, para nada. Esta fue la primera vez que tuve esta oportunidad. En la palabra fue enriquecedor. Yo cuando empecé a escribir, hace que 2 años más o menos, solía llenar mis textos con muchísima información. Soy un amante de la literatura clásica, por lo tanto trataba de imitar esta forma de escritura. Situación que no me era completamente beneficiosa porque estaba muy atascado. De hecho, las personas aquí, los autores me apoyaron muchísimo, uno de ellos Miguel. Recuerdo mucho sus comentarios cuando platicamos muchísimo sobre el cuento que yo estaba escribiendo. Y me costó trabajo primero enfocarme, porque siempre tuve la idea de para quién escribías, ¿no? Para quién se escribe. Si el autor escribe para sí mismo, para expresarse, una forma de sacar lo que tiene dentro, o si escribes para el lector, para quien va a recibir ese cuento, relato, novela, lo que sea. Entonces, para mí fue una lección difícil. Es difícil quitarse eh, esos estigmas que uno ya trae arrastrando y colocar una idea diferente, atreverse a hacer algo diferente. Y fue lo que hice, fue lo que empecé a hacer, escribir este arranque. Si algo tengo bien memorizado es esta parte del arranque, porque era algo que siempre me tenía yo en duda, era, tengo que describir cómo es el lugar o tengo que empezar con una acción. Y me costó trabajo entenderlo. De hecho, recuerdo uno de los talleres que tuvimos en el que expresé mi desagrado por tener que hacer una modificación de esta forma. Sin en cambio, noté que es algo necesario. La verdad es que la tecnología nos provoca tener o concentrarnos muy poquito. Entonces tenemos muy poco tiempo para realmente llamar la atención. Y es algo que me sirvió muchísimo. Esta construcción en colectivo también me enseñó a aprender a escribir, aprender a investigar, aprender a mejorar. No solo quedarme con mis ideas personales o no solo quedarme con lo que yo quisiera expresar, sino realmente escuchar a los demás, escuchar a personas con una carrera ya sea escribiendo o ya sea como amante de la literatura, enseñarme a aprender. Y es algo maravilloso. Yo todo el año pasado estuve pasando por una situación emocional muy complicada, pérdidas familiares y demás. Y este grupo fue un apoyo emocional. De hecho, en el cuento, que más adelante espero tener la oportunidad de hablar un poquito más de él, trato de reflejar esto, lo que son las emociones o la importancia de las emociones. Y obviamente a través de un enfoque de terror. Sin embargo, para mí, en una palabra, podría decir que esto fue enriquecedor y realmente yo recomiendo a cualquier persona que le guste escribir o que sea un apasionado o lector, que busque generar este tipo de apoyos, este tipo de escritura colectiva. Siempre se aprende más en grupo y tenemos que como escritor tenemos que recordar ser un poquito humildes a la hora de expresarnos, a la hora de crear, porque realmente podemos cegarnos en lo que estamos haciendo y realmente pensar que es lo mejor y único y nadie más te va a dar una visión tan enriquecedora como un grupo de conocedores como este. Me gustó algo que dijiste, Arturo, una palabra en específico y es humildad. Sobre todo porque, bueno, el mundo de la escritura está lleno de muchos egos. Creo que en general el arte está lleno de egos, pero justamente porque, no sé, cuando uno escribe algo, uno tiene cierta
relación emocional con ese texto. Es como cuando uno tiene un bebé, que puede ser feísimo, pero, pero a los ojos del papá, de la mamá, es hermoso. Y uno necesita a alguien que le diga, oiga, ese bebé suyo está como simiesco, hay que hacerle cirugías estéticas. Y y ahí radica la humildad. Si uno quiere construir y progresar en este mundo, pues sí es necesario del otro, creo yo. Sí, no quiero coartar sus respuestas, pero creo que sí es necesario, ¿sí? Uno necesita a alguien que mire la paja en el ojo propio porque uno no es capaz de verse. Yasmín, ¿cómo fue tu experiencia a nivel colectivo en la escritura de tu texto? Bueno, yo considero que fue una experiencia bastante enriquecedora. Bueno, en lo particular, yo no había pues tenido un taller de este tipo y la verdad pues si bien uno pues tiene una idea del talento que puede tener, es pues importante, ¿no? Compartir lo que uno sabe y lo que uno pues tiene, porque a veces mm, puedes llegar a tener ahí tanto una visión buena como una mala, porque a veces uno piensa que igual y no tiene el suficiente talento, pero al ver a otros compañeros expresar a través de sus textos, pues es bastante pues interesante y puedes aprender mucho de sus experiencias, así como ellos también pueden aprender de ti. Por lo tanto, yo creo que tener este tipo de talleres y fomentar la escritura pues es algo muy bonito y pues la verdad uno, además de crecer como escritor, pues creces como persona. Y la verdad, bueno, a mí sí me gustó mucho esta experiencia y pues nada, eso es todo. Tú me haces recordar una imagen que es como medio famosa por ahí, que es un niño tocando piano y le dice, creo que es el papá o no sé, que deje de tocar el piano porque, deja de tocar el piano porque eres malísimo. Y le dice, si no dejo de tocarlo, o sea, o más bien, si dejo de tocarlo, pues sí, siempre seré malísimo. Tengo que tocarlo para poderme convertir en alguien bueno. Entonces, me parece muy interesante eso que dices porque uno sí muchas veces llega a este tipo de talleres. Me pasó a mí también con mi primer taller y uno cree que no tiene el talento suficiente, pero uno se da cuenta ahí que el talento, muy contrario a lo que la gente cree, no es algo con lo que uno nace o algo con lo que nace, que baja del cielo como una especie de musa o un don divino, sino que es algo que se practica. Si uno quisiera hablar del don, más bien uno diría el don es la práctica, la constancia, la disciplina. Entonces, bueno, me encanta que hayas tenido esta experiencia. Gracias. Y tú, Dilcia, cuéntanos de tu experiencia. Pues, pues para mí fue mi primer taller formal en comunidad. Digo, yo ya había escrito hace más de 20 años, antes de tener un ciclo vital de familia. Y pues bueno, digo, ahora mi hija ya es mayor de edad. Llegué aquí por la recomendación de un amigo, Samael. Lo saludo. Saludos, Samael. Y cuando estuve en la presentación de la antología, pues algo se movió en mí. Dije, yo soy de aquí, quiero entrar, ¿cómo le hago? ¿No? Quiero ser miembro, ¿no? Y realmente fue una experiencia muy, muy enriquecedora, muy nutritiva, sobre todo porque lo que ya comentaban, o sea, muchas veces uno escribe en soledad y te lees y dices, bueno, yo estoy al 100 en lo que quiero decir, pero cuando el otro te lee y te reflejas en él, te das cuenta de tus carencias, de tus aciertos, de las virtudes, de toda esta cuestión del ego. Y a mí me encantó este taller porque lo sentí como un área muy segura. Aquí me sentí en comunidad y aprendí esa parte, ¿no? De que de nada vale escribir si no hay quien te lea. De nada vale escribir si no hay alguien en el que te reflejes y el eco rebote de esa pared y te diga, oye, te golpeé con toda esa fuerza de tus mismas palabras, ¿no? Y yo tuve una experiencia increíble con este colectivo, o sea, realmente le tengo muchísimo cariño, precisamente porque esta antología pues es el compendio de todos nosotros, ¿no? De ese trabajo en el que pues una, dos, tres veces revisamos y pues lo complicado no es escribir, sino rectificar, sino corregir, sino
a lo mejor narrar de otra manera para que sea más preciso, para que llegue al lector. Y yo creo que este es el resultado, ¿no? La verdad es que yo sí recomendaría muchísimo. Decía la maestra Enríquez que ella escribe en solitario, pero bueno, ella es la maestra Enríquez, pero yo creo que todos los demás comunes mortales, está increíble hacerlo en equipo, porque es como un equipo de voleibol, lo que tú no ves, lo salva el otro, la remata, y es increíblemente divertido. O sea, yo me he hecho adicta a las comunidades de escritores, precisamente porque sale del ámbito académico tradicional. O sea, yo creo que es un espacio en el que podemos hablarnos tal cual, a rajatabla, y podemos ser sinceros en este bello arte de la escritura. Porque estamos aquí realmente porque amamos la escritura, o sea, es eso, queremos ser mejores cada día y pues eso lo logramos en comunidad. O sea, individualmente tal vez seamos buenos, pero en comunidad pues somos excelentes, ¿no? Entonces, yo recomendadísimo, pues, un abrazo chicos, la verdad es que me encanta y no quisiera sentirlo como una graduación, pero creo que sí es una graduación. Pero me encanta tallerear con ustedes y espero seguirlos encontrando en otros espacios. La verdad, muchas gracias chicos, han hecho de mi vida una aventura y pues sigamos escribiendo. Muchísimas gracias por todo. Tú me recuerdas algo que en algún momento me comentaba el maestro, que para mí es un maestro, Pedro Ángel Palou, sé que lo conoces, Dilcia, y él decía, el proceso de escritura, el 30% es escribir. El otro, ¿cuánto me falta? 70%, sí. El otro 70% es revisar y releer y corregir. Y es que ahí está el trabajo, como dirían ustedes, gacho. Entonces, buenísimo. Tengo otra pregunta para los demás. Eh, bueno, le comentaba al principio que el tema del libro es, no sé si por encima superficial, no sé, ya hablaremos de eso, el terror latinoamericano. De ahí el título del libro, Pesadillas Latinoamericanas, que es un título muy diciente. La pregunta es, y empiezo contigo, Isaac, ¿cómo se refleja el terror en sus cuentos y qué creen que los caracteriza como cuentos de terror latinoamericanos? Bueno, para empezar, en mi cuento, Naegleria está situado en un ambiente totalmente mexicano, entonces en un ambiente rural de México además, y trata de conjuntar un poco eh, la, la ficción con la realidad de haber conocido este lugar, de haber escuchado de manos de las personas que vivían en este lugar una leyenda y conjuntarlo con la parte realista, que es mi trabajo, mi actividad como biólogo. Entonces, pues como toda ficción tiene que conjuntar ambas cosas, no dejando de lado las partes que tratan de ser un reflejo de mi percepción de, de esta labor, también tratando de dejar una imagen de lo que es la visión del rural de México, un poco el abandono que queda en estos lugares, pero también la parte natural que se ha alejado mucho de las ciudades y con, conjuntándolo con las leyendas que se cuentan, con la percepción de alguien que viene de la ciudad a estar un tiempo en estos lugares. Eso me parece muy interesante y es justamente ese traer esas historias de terror a lugares que no son propios, ¿sí? Eh, no sé, yo creo que es porque también me ha afectado mucho leer tantos escritores de terror. Eh, Cuando estaba ahí al principio en Alas de Cuervo, que revisaba y revisaba y leía todo lo que llegaba y encontrarme que la gran mayoría, estoy hablando un 90%, si no es más, si no exagero, eran historias ambientadas en Europa o puede que no fuera en lugares así específicos, pero que uno leía y uno decía, esto no es Latinoamérica, esto no es México, esto no es Colombia, esto no es Chile, esto aquí está hablando de los Alpes, aquí está hablando de, no sé, de Estados Unidos. Entonces, bueno, y es muy interesante encontrar eso, por ejemplo, en tu cuento, ¿cierto?
que justamente no está por allá situado, sino que nos trae ese terror a algo más cercano, en este caso a lo rural. Sí, sí, claro. Latinoamérica está llena de lugares para narrar. Buenísimo. Miguel, cuéntanos tú un poco de tu cuento. Claro que sí. Pues mi cuento es Los horrores de Río Frío. Y Río Frío, la verdad, es un lugar especial para mí. Alguna vez me tocó acampar ahí. Pues es bastante, es un lugar grandioso, la verdad, para acampar es buenísimo, pero pues todo tiene como su doble lado, ¿no? A pesar de que es un lugar muy disfrutable, pues también tiene su lado oscuro y perverso. Hace tiempo se dio un evento muy desafortunado donde varios campistas fueron sometidos e incluso mujeres se llevaron la peor parte de la pesadilla. Este, y bueno, esto después de hacer una sesión de campismo, ¿no? Entonces, todo esto que puede ser muy hermoso, que se encuentra en estos lugares, pues también puede tener un lado oscuro y tenebroso. Bueno, obviamente, pues se pueden seguir haciendo las actividades como el campismo, pero hoy en día hay que informarse más, sobre todo a qué lugar vamos, ¿no? Y cómo vamos a hacer toda esa parte del campismo. Algo que inspiró mucho mi cuento también fue la parte de la trata de blancas en Tlaxcala, porque yo quería darle como más visibilidad a todos estos temas que son importantes, son de interés, están muy relacionados con mi México, con nuestra Latinoamérica, y sí quería darles como ese énfasis. Aunque Tlaxcala es una zona diferente a Río Frío, em, como padre y como esposo, sí siento un vacío cada vez que leo noticias al respecto, ¿no? De todo lo que se da alrededor de estas historias. Entonces, yo creo que es esa preocupación y ese miedo que son reales, que van más allá de las letras y de la narrativa, lo que realmente me orilló a hacer este tipo de escritura. Claro, al principio el cuento tenía una dimensión diferente. Al principio el cuento era más una narrativa sobre una escena con mucha adrenalina, pero después de platicarlo con mis compañeros, de platicarlo contigo, de tallerearlo, me orillaron a cambiar bastante la historia y llegar a este punto en el que tomó estas otras dimensiones, ¿no? O sea, convertirlo en algo verdaderamente apuntado hacia lo que a mí me horroriza. Y yo creo que ese es el fuerte que tiene el terror, que podemos hablar a profundidad de estos temas, sin estigmas, más bien sin tabú, sin detenernos, ¿no? Porque eso es el terror, es ser escabroso o ser más bien hasta cierto punto grotesco. Y no es tanto el lugar ni la época, sino es esto, atender la crítica y poder hacerla notar, ¿no? Yo creo que esa es la gran ventaja que tiene el terror y es justamente lo que quería tocar en este cuento de Los horrores de Río Frío. Hay algo que dijiste, Miguel, que me encantó, una frasecita. Aquello, podemos narrar aquello que verdaderamente nos horroriza, porque entonces me hace pensar que hay algo que nos horroriza, pero no verdaderamente, ¿sí? No sé si están de acuerdo conmigo, pero bueno, cuando nos horroriza o vemos una película de terror, puede que el fantasma nos aterre, nos dé miedo, incluso que no nos deje dormir por la noche. Pero ahí nos podemos preguntar, ¿será que eso verdaderamente nos horroriza? Ah, pero cuando ya hablamos de la trata de blancas, como es el caso de tu historia, ahí sí ya no es un miedo de una noche, sino un miedo de semanas, de meses, de años, incluso de por vida. Eh, Sí, y sí, eso sí es el totalmente. verdadero horror, verdadero terror. Entonces, buenísimo que lo hayas mencionado, Miguel. Gracias, David. Y Kiria, cuéntanos tú. Yo, bueno, en primera, yo considero que no es muy fácil llegar al terror en Latinoamérica en sí, por lo mismo que están comentando. Con todo esto todo el caos que está pasando en todos lados, llegar al terror en sí, llegar a que nos dé miedo algo, llega un momento en que o te escapas de lo que te da miedo, en verdaderamente miedo, o lo ignoras, cualquiera de las dos. Y creo que en mi cuento pude poner un poquito de esto, de lo que les da miedo a los personajes, pero más importante, lo que ya no les da miedo, lo que han visto y les vale madre.
así como tal, que no les importa porque ya lo han visto tanto que dicen, ay, es lo de siempre. Y es lo que nos llega a pasar por lo menos a los mexicanos. Y creo que ahí es donde se refleja el terror en sí. ¿Qué nos da miedo? ¿Qué no nos da miedo? Porque no es nada más el miedo al monstruo que tienen otras culturas, de ay, el monstruo, el vampiro, la bruja, el hombre lobo, y eso es lo que de veras las aterra, sino nuestro miedo es diferente. Es un miedo no solamente al monstruo, sino también a la persona y alrededor de lo que hay alrededor del monstruo, a la persona y a qué tan parecida al monstruo puede ser esa persona. Creo que es lo que tenemos de único, los latinoamericanos al menos. Eh, de ahí en más, creo que en mi cuento se refleja lo latinoamericano, pues un poquito en todo. Creo que eso nos pasó a todos, las expresiones, hasta las mismas marcas que mencionamos, los lugares, todo, está en todo, está en las historias de los personajes, está en cómo se comportan. Dijiste algo que me dio miedo incluso, me causó algo de terror y es esa idea de que llegamos a normalizar lo terrible. Eh, Creo que es una forma, no lo había pensado, la verdad. Por lo menos no como un sentimiento terrorífico, pero podría ser. O sea, llegar a un punto en el que las muertes, las masacres, los secuestros, etcétera, sea tan común, tan el pan de cada día que lo normalicemos. Y pasa, sí. Siempre hablo de aquí de la época en Colombia con los falsos positivos, que, bueno, mataron un montón de campesinos entre el 2002 y el 2010. Y al final lo que uno recuerda es la cifra, 6.402 campesinos. Pero es una cifra fría, que no nos dice nada, que no nos aterra. Entonces, tremendo lo que dices, Kiria, porque al final sí estamos haciendo eso, normalizar lo terrible. Y yo creo que la literatura ayuda a desnormalizarlo, porque entonces ya no vemos la cifra 6.402 que son muchísimos, sino que vemos el uno, y el uno vamos y vivimos con ellos esa propia experiencia terrible. Entonces, maravilloso. Y bueno, y ahora para todos, hablemos un poco del cuento de ustedes, ¿sí? Eh, Me gustaría que nos contaran, bueno, de qué trata el cuento sin darnos spoilers, el tema, ¿cierto? Hacia dónde va. Antógenos un poco de leerlo. ¿Por qué debemos leer su cuento? Y en general, ¿por qué debemos leer Pesadillas Latinoamericanas? Empecemos contigo, Isaac. Bueno, mi cuento trata sobre un científico que viaja con un grupo de amigos a un ambiente rural en donde se narran leyendas acerca de una cueva. Y todo se va a ir desarrollando hacia crear un ambiente en donde no se sabe qué va a prevalecer, la visión científica, urbana, positivista o otra realidad, una realidad que a veces nos es ajena. ¿Por qué recomendaría leer Pesadillas Latinoamericanas? Porque es un trabajo excepcional y único de mucha gente que supo plasmar la realidad de Latinoamérica y desde una perspectiva sin tapujos y con toda la crueldad que se merece tratar estos temas. Muy bien, Isaac, gracias. Arturo. Sí, bueno, gracias David. Y es un poquito retomando lo que dice Miguel y Kiria. Bueno, antes que nada, mi cuento es La Ciudad Blanca. La Ciudad Blanca narra la historia de un piloto que en una noche tormentosa se encuentra atrapado en una isla que surge con la misma tormenta. Como ya mencioné anteriormente, soy un amante de la literatura clásica y trato en esta historia de reflejar un poquito ese amor hacia mi autor favorito, que es H.P. Lovecraft, y trato de reflejar un ambiente que recuerde a los seres primigenios y el horror cósmico, ya que nuestro protagonista se encuentra con una ciudad de paredes blancas, puras, que incluso reflejan la luz de la luna, y dentro de él encuentra una criatura.
Y aquí va un poquito a lo que decía Miguel y lo que decía Kiria, que el terror puede ser una denuncia, también una denuncia social. Y lo que hago aquí es reflejar un poquito de lo que yo viví el año anterior. ¿Por qué? Porque dentro de este cuento vamos a encontrar algunos temas, que es el manejo de las emociones, de los sentimientos, de nuestras metas, nuestras ideas, las cosas que nos hacen a ser seres humanos. Y cómo la falta de conocimiento sobre la gestión, obviamente en la ficción está exponenciado esta falta de gestión, pero la idea es demostrar un poquito es cómo el desconocimiento de nuestras emociones o cómo gestionarnos y no hacerlo de forma correcta nos puede llevar a cometer actos horribles o trágicos, arrastrarte a pozos sin fondo, incluso estando bien en otras áreas. Y lo comento, fue algo que yo viví el año anterior. De hecho, la oportunidad de este cuento, la oportunidad de este libro, me salvó, incluso me salvó la vida. Entonces, me permite realmente expresarme. Y como lo dijeron Miguel, Kiria, son cosas que sentimos normales. Ahorita con las experiencias de forma personal que he vivido, me he dado cuenta que el expresar emociones es algo muy sencillo. Y ya está siendo una crisis en México. Hay mucha violencia, no solo la violencia que podemos ver en estos números que ya mencionábamos, sino la violencia en niños, la violencia en jardines de niños, a lugares donde realmente debería de reinar la inocencia o la creatividad. Y tiene que ver con las emociones, y más con lo que nos dejó la pandemia, igual de con una crisis emocional. Entonces, la Ciudad Blanca es un puerto, un lugar en donde, en primera, es un cuento pequeño, no es ágil, pero es un lugar en el cual podemos afrontar o podemos visualizar cuáles son las consecuencias de la falta de gestión emocional. Obviamente, como digo, exponencial. Entonces, sería mi recomendación, bueno, esto es lo que es Ciudad Blanca. Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Kiria. Listo. Bueno, mi cuento es bastante diferente. En primera se trata de una leyenda, pero esa leyenda está aunada a la historia de dos amigos de la infancia que por razones de la vida se separaron, perdieron comunicación, pasan los años y se reúnen. Bueno, uno los reúne, uno llama al otro, que nos vamos a reunir, ay, qué bonito. Y la propuesta es que hagan una travesura que les falló cuando eran niños. Esa travesura eh, tiene en base esa leyenda que les cuento, una leyenda de Guadalajara, y es entrar a un cementerio de noche y cortar ramas de un árbol. Y se preguntan, ¿qué podría pasar? ¿Qué, qué sería lo peor que podían pasar? Si ya son adultos, ya no tienen miedo a nada, ya no le tienen miedo a la oscuridad, esa es una leyenda que no tiene nada que ver, pero poco a poco se va desentrañando una historia que se da a través de las memorias de uno de los personajes, Toño. Y es yo creo que lo que me gustó de este cuento, que no es una historia que va de A a B, es una historia que cada vez que la lean van a encontrar un poquito más de los personajes, un poquito más de lo que han vivido y un poquito más de lo que está pasando. Y a través de los ojos de Toño, no nada más de los ojos, sino también van a ver, pues a través de su nariz, a través de sus oídos, van a poder ver, oler, escuchar el momento exacto en el que se rompe la realidad, el momento exacto de que se rompe todo lo que sería lo normal, pero también el momento en que ya se había roto anteriormente, porque Toño también tiene un poco de problemas con sus emociones, pero no son problemas de agresividad, no son problemas de que no las sepa expresar, es un problema de que se ha distanciado de sus emociones y que ha llegado a eso. Ya para leer el libro, pues lo considero como un excelente trabajo de terror y sobre todo un terror visto desde nuestro punto de vista cultural. Es un terror que no vamos a tomar nada más lo típico del terror, sino que vamos a poner más la cultura y más los sentimientos de cada individuo. Por eso recomendaría leer este libro.
Muy bien, Kiria. Muchas gracias. Yasmín. Bueno, mi cuento trata en torno a una madre y una hija. Mm, Creo que la madre es un símbolo que, bueno, en México y Latinoamérica, bueno, quién no quiere a su mamá? Ellas siempre nos están advirtiendo, no hables con extraños, de los peligros que pueda haber, pero nunca nadie nos explicó que el peligro también puede estar en nuestras casas y que a veces las personas hacen cosas terribles por amor. Y pues bueno, yo les invito a leer Pesadillas Latinoamericanas porque pues es un producto que salió aquí de todos nosotros y bueno, no es solo terror, sino es nuestro terror. Entonces, así como pues vemos, ¿no? Monstruos famosos como Drácula o Frankenstein o ese tipo de cosas, pues nosotros también buscamos que algún día los monstruos con los que crecimos, toda la gente los pueda conocer. Así que pues por esas razones yo los invito a leer el libro. Gracias. Eso me gustó mucho. No es solo terror, es nuestro terror. Frase, gran frase. Gracias, Yasmín. Miguel. Bueno, mi cuento trata sobre una joven que va en la carretera México-Puebla, una carretera que de repente tuve que manejar mucho tiempo y que empecé a conocer bastante bien. Y en este viaje que está haciendo, descubre un oscuro secreto que se esconde por ahí en este trayecto, y ahí es donde se desenvuelve toda la historia. Es un cuento que hay que leer con ojos críticos, con la mente bien abierta y las antenas levantadas para poder captar todos estos guiños con estos problemas que se dan en la situación en el país. Y cuáles serían estos temas que pudiéramos catalogar como terror que se vive en el país. Yo creo que son cosas que vivimos todos, ¿no? O que las conocemos, al menos, los que vivimos no solo en México, sino también en Latinoamérica, porque el libro, pues, es un libro latinoamericano, no solamente habíamos compañeros mexicanos, sino también de otras nacionalidades. Yo considero este cuento una visión disruptiva de esos problemas de los que estaba platicando, donde realmente nada es lo que parece, ni siquiera el cuento es lo que parece, sino que todo tiene sus giros. Y yo invitaría mucho a la gente a leer específicamente este libro, Pesadillas Latinoamericanas, todos los cuentos que escribimos, porque es una forma diferente de terror. No es el terror que se espera, donde el monstruo es siempre una criatura y únicamente ese es el monstruo, sino que el monstruo se empieza a salir de control, se nos salió de control en las letras, en la tinta, y como que empezó a invadir todo el cuento sin que lo pudiéramos controlar, ¿no? Entonces, es una forma muy diferente de leer el terror, es algo que yo creo que los lectores van a disfrutar mucho, irlo descubriendo, ir abriendo sus mentes, ir teniendo toda esta crítica. Entonces sí los invito a que lean este libro que es bastante, yo diría, disruptivo. Me encanta esa palabra, disruptivo. Dilcia. Pues yo creo que en ese aspecto, ¿por qué pesadillas latinoamericanas? Digo, una pesadilla es la sensación de tener una realidad que no queremos vivir. Yo creo que todos cuando despertamos dices, esto no está pasando. Y esto es pesadillas latinoamericanas. Un terror que nos acerca no solo al susto, al miedo, sino al terror verdadero. ¿Qué pasa cuando alguien no vuelve a casa? ¿Qué pasa cuando sales a buscar trabajo? ¿Qué pasa cuando sales a la escuela? ¿Qué pasa cuando uno de tus hijos va por primera vez a una fiesta siendo un adolescente de 13 años y no vuelve? ¿Qué pasa cuando vemos todo este tipo de videos que dudamos si son reales o son meramente fantasías NAF? Yo creo que el verdadero terror que vivimos en Latinoamérica es puramente descarnado. Yo creo que es algo que reflejamos en este tipo de literatura que manejamos en el libro, porque hablamos de los monstruos que están aquí, no de los monstruos de la antigüedad, no de los monstruos de la Edad Media ni del gótico,
sino de los que pueden ir sentados junto a ti en el transporte, sino de los que pueden estar educando a tus hijos, sino de los que pueden estar despachándote 1 kilo de jitomates cuando vas a comprar al mercado. Y eso lo vuelve más aterrador, que se ven como tú y como yo. No tienen cuernos, no tienen cola, no huelen a azufre, no tienen escamas, no tienen algo que los identifique. Son como tú y como yo. Yo creo que el terror que manejamos aquí, varios compañeros, vamos sobre la corriente del descontento social, que yo no tenía ni idea de lo que era cuando empecé a escribir. Cuando empecé a escribir aquí fue desde la rabia, desde la impotencia, la impotencia. Siempre que voy a trabajar en un poste de luz en el que diariamente veo afiches de personas desaparecidas, algunos ya requemados, algunos nuevos, y eso no es normal. O sea, no es normal el que tú cuando entres a tu casa vueltes para todos lados como loco. No es normal el que tengas miedo de ir a una fiesta y le digas a alguien, aquí voy en el Uber, sígueme, 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 y cuando se apague, despídete de mí. No es normal. Entonces yo creo que una vena importante que tenemos para resaltar en el terror latinoamericano, como en su momento lo hicieron en el boom, pues los grandes, digo, no quiero decir que le voy a quitar la chamba al Gabo, pero a lo que voy es esto, que en su momento ellos fueron disruptivos al generar una literatura propia de Latinoamérica hacia el mundo. Y yo creo que el terror actualmente es el pretexto perfecto para hablar de lo que nos está sucediendo a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. Tenemos diferentes acentos, tenemos diferentes, tal vez, cosmovisiones, pero en el fondo somos un solo corazón que está sangrando, un solo corazón que está desesperado y no sabe qué es lo que le depara el porvenir. Por eso, Pesadillas Latinoamericanas. Mi cuento se titula Sarita y aborda 2 temáticas que yo considero que pues son tabú. Lo que ya decíamos, la cosmovisión de la mujer madre dadora de vida, protectora, y un problema bastante común en Latinoamérica, que es el abandono de los niños. Entonces yo creo que una población que no es capaz de proteger a sus animales y a sus niños, pues habla bastante de lo que es. Y desgraciadamente mi país, México, es uno de los países por excelencia productores de pornografía, de zoofilia y pedófila. Entonces, yo creo que decía Bernardo Esquinca que es muy difícil escribir un terror que aterra en Latinoamérica porque ya estamos insensibilizados. Mentira. Yo lo admiro muchísimo cómo escribe, pero es mentira. He tenido la oportunidad de hablar con personas que no tienen muy desarrollado este gusto o esta afición por la literatura, y sin embargo, cuando tú les dices un microcuento, les lees, son mis lectores beta, o sea, ellos son mis principales lectores beta. A mí no me interesa tanto los de la academia, sino la gente de a pie. Y cuando me dicen, oye, esa cosa es, ¿por qué escribes eso? O sea, así abrazas a tus sobrinos, así abrazas a tus hijos. Sí, es que esto que te estoy contando no me lo imaginé, es algo que está pasando, es algo documentado y la gente no lo cree y se horroriza. Y lejos, yo creo que de causar el susto, lo que debemos hacer es causar conciencia, porque más de uno me ha dicho, a raíz de que he leído algunos cuentos de pesadillas latinoamericanas como lector beta, me he dado cuenta de esta y esta situación y voy a poner más ojo con mis seres queridos. De eso se trata. Estamos hartos de noticias, estamos hartos de discursos, pero la verdadera advertencia se transmitía antes por tradición oral, por cuentos cortos. Entonces yo creo que es una importante labor la que tenemos, ¿no? Utilizar el terror como un vehículo para llegar a las personas, para crear una nueva conciencia, lejos de la denuncia, sino de la conciencia individual para protegernos a nosotros mismos, porque así como el coco, nadie te va a escuchar gritar en la oscuridad. Y en Latinoamérica, nadie te escucha gritar en la oscuridad. Entonces, lo mejor es cuidarnos entre unos y otros y dejar de pensar que son leyendas urbanas. Los monstruos están aquí y se ven como tú y como yo. Entonces, si te interesa, pues como un manual de supervivencia, pues lee Pesadillas Latinoamericanas. Vas a encontrar cositas que jamás te hubieras puesto a pensar que existen, y existen. Yo quiero agregar algo a todo lo que ustedes dijeron que me parece maravilloso y súper acertado. Y quiero agregar que Pesadillas Latinoamericanas también es una excelente herramienta, o más bien una excelente excusa para darle otra oportunidad al terror, sobre todo para aquellos lectores que no suelen leer terror, ¿sí? Porque, bueno, y esto no lo digo yo lo he escuchado muchísimo, de gente que dice, no, es que
no quiero leer, por ejemplo, mi libro, no quiero leer tu libro porque es que no me gusta el terror, me parece que el terror es malo, no quiero que me asusten así. Entonces imaginan que la literatura de terror es como el cine de terror, ¿sí? Que te quieren asustar a como de lugar y sin ningún sentido. Para nada. En Pesadillas latinoamericanas vamos a encontrar, y esto lo digo como lector, vamos a encontrar historias usando la expresión de Yasmín, nuestro verdadero terror. Es nuestro terror, no el terror. ¿Sí? Aquí no se habla que del vampiro, que del hombre lobo, que de la bruja, que del fantasma, o quizás sí, sí se puede hablar del vampiro, del hombre lobo, de la bruja, del fantasma, pero no porque ese sea el ser que nos causa terror. ¿Sí? En el fondo lo que nos va a causar terror es nuestro terror, un terror más latinoamericano, un terror diferente, un terror que nos habla al oído. Entonces, sí siento que Pesadillas Latinoamericanas es una excelente excusa para darle otra oportunidad al terror. Además, porque fue construido en un excelente grupo de trabajo. Creo que al final del taller todos éramos cómplices, amigos. Recuerdo una vez, acá, bueno, una anécdota que no tiene nada que ver, pero una vez no pude dar el taller. Les dije, no, muchachos, no voy a poder porque, bueno, me pasó algo. Y me dijeron, David, pero pues préstanos la cuenta, o sea, queremos tallerearnos entre nosotros y yo. Ok, me caen bien. Entonces, eso demuestra también mucho el compromiso y las ganas de trabajar en conjunto, en compañía. Y es el resultado también de que haya sido un excelente libro. Entonces, lean Pesadillas Latinoamericanas, lean en general terror latinoamericana. Y si no han leído terror, empiecen por este libro. Y si son lectores de terror, sigan con este libro que no los va a decepcionar. No sé si alguien tenga algún comentario final antes de dar el cierre. Si no, pues bueno, les cuento el libro Pesadillas Latinoamericanas. Si lo tienen ahí, pues muéstrenlo. Sería bueno que lo mostraran. Lo encuentran en varios países de Latinoamérica. Les cuento, se puede adquirir a nivel virtual en Gandhi, en Busca Libre, Mercado Libre, esto en México, en Petirrojo en Ecuador, en Librería de la U en Colombia, Mandrake Argentina, en la Librería Diógenes en España. O a nivel físico, si quieren ir hasta la librería, en Querétaro, en la Librería El Cuervo de Po, en Puebla, en la Librería León, en Ciudad de México, El Rincón de Macondo, en Nicolás Romero, en Estado de México, en Cami, si están en Colombia, no en Bogotá, no en Manizales, Librería Ágora. Si están en Chile, en Santiago de Chile, la librería Libraria. Si están en Ecuador, en Quito, la librería Tres Gatos. Y si están en Salamanca, España, en la librería Víctor Jara. Entonces, hay muchas facilidades para encontrarlo. Y si no pueden ir hasta la ciudad, pueden llamar también a la librería o directamente en la página de la editorial, Grupo Editorial Letras Negras.com. Bueno, Miguel, Arturo, Isaac, Yasmín, Dilcia, Kiria, muchas gracias, no solo por estar acá, sino por haber participado en la construcción de este librazo, de verdad es un librazo que espero que mucha gente lea, y por haber, bueno, sido tan, ¿cómo les digo? No sé, no sé cómo decirlo, no sé cuál es la palabra, pero ustedes saben que les cogí mucho cariño y que el compromiso de ustedes es difícil de encontrar. Les mando un abrazo a todos los que nos vieron. Muchas gracias por haber estado en la presentación de Pesadillas Latinoamericanas y esperamos que lean Pesadillas Latinoamericanas y en general lean terror latinoamericano. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias.